Welcome. Today we'll be discussing New Jersey criminal justice reform. This presentation will be given entirely in Spanish. For more information, please visit us at njcourts.gov. Today, our host will be the Honorable Julio L. Mendez, the assignment judge for Atlantic and Cape May County. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la reforma de la justicia penal del estado de Nueva Jersey. Esta presentación se dará totalmente en español. Para conseguir más información, por favor visítenos a la página web njcourts.gov. El anfitrión y el monitor para hoy será el Honorable Julio L. Mendez, el juez de asignación del Condado Atlantic y de Cape May. Buenos días. Mi nombre es Julio Méndez y aquí estoy esta mañana con tres otros profesionales que vamos a hablar un poquitico de cambios a la ley aquí en el estado de New Jersey con respecto al sistema de justicia criminal. Yo soy un juez de la Corte Superior y para mí es un placer hacer este programa en español para informar a la comunidad de estos cambios de la ley. Antes de hablar un poco de esos cambios de la ley, voy a preguntarle a los tres profesionales que están aquí que se presenten, empezando por el defensor, el abogado defensor. Muchas gracias, señor juez. Mi nombre es Omar Aguilar. Yo estoy con la oficina del defensor público en el condado de Atlantic y ejerzo derecho en Mays Landing, New Jersey. Fiscal. Gracias. Buenos días. Soy Edmundo Malqui Burgos. Trabajo para la Fiscalía en el Condado de Atlantic. Estoy aquí 9 años y mi jefe se llama Damon Tyner. Muy bien. Y aquí al lado mío. Mi nombre es Yara Paulino y yo soy un agente de la Unidad de Servicios antes de juicio. El servicio de vigilancia antes de juicio, ¿verdad? Yes, servicio de vigilancia antes Muy de bien. juicio. Lo que queremos hablar esta mañana con estos profesionales en español es de los cambios de la ley que empezaron enero 1 del 2017. Cambios acerca del sistema de justicia criminal en el estado de New Jersey. Estos cambios han sido unos cambios monumentales, muy grandes, donde la fianza ha sido básicamente eliminada. Y esos cambios queremos explicarle un poquitito a la comunidad acerca de cómo trabaja esos cambios que empezaron en enero 1 del 2017. Hay tres cambios fundamentales en la ley. Número uno, las personas, el sistema de fianza es básicamente eliminado. Las personas van a ser encarceladas o detenidas antes de juicio solo basado en una evaluación de riesgo. Ya sea las personas que tienen bajo riesgo no van a ser detenidas antes de juicio. Número dos, las personas que tienen mucho riesgo, que son peligrosas, van a ser detenidas sin derecho a fianza. Y número tres, hay un proceso de aceleración de los cargos para que se termine el proceso de principio a final muy rápido. La ley es un cambio monumental y hasta ahora ha estado trabajando excelentemente. Ahora voy a preguntarle a los diferentes miembros del panel con respecto a la perspectiva de la ley de cómo trabajan ellos en sus diferentes posiciones. Como dijeron anteriormente, uno de ellos es un abogado defensor, uno de ellos es un defensor, un fiscal y otro es una persona que trabaja de vigilancia a las personas que antes de juicio y trabaja para el sistema de las cortes, como yo trabajo también para el sistema de las cortes. Primeramente, pues vamos a hablar un poquitico de cómo esa ley se creó. Y déjame preguntarle al fiscal Burgos que nos diga cómo se creó el sistema de los cambios de la ley de justicia criminal. Fiscal. Gracias. Bueno, la transformación de nuestro sistema de justicia penal fue un esfuerzo conjunto de los tres poderes de nuestro gobierno. Y se desarrolló del trabajo de un comité conjunto
sobre la justicia penal. Ese comité fue un comité especial de la Corte Suprema establecido por el juez presidente Stuart Rabner. Y era para examinar la reforma de la fianza y también la reforma de los juicios sin demora. El comité incluyó el fiscal general, los jueces, los fiscales de los condados de New Jersey, el defensor público, los abogados defensores, miembros de los tribunales, también un miembro del Sindicato Americano de las Libertades Civiles. El comité desarrolló y emitió una serie de recomendaciones que fueron incorporados por la legislación histórica que es conocida como la reforma de la justicia penal. Sí. O sea que hubo un comité el Chief Justice, el juez presidente del estado de New Jersey, participó. También participaron fiscales, defensores públicos y todos los otros componentes del sistema criminal en el estado de New Jersey. Sí, fue un esfuerzo conjunto y todos trabajaron, creo, casi más de un año, 2 años y medio para poner sus recomendaciones juntos para la legislatura. ¿Y esas recomendaciones entonces fueron a la legislatura? Sí, y después de eso, en noviembre del 2014, los votantes aprobaron la legislación y con eso se cambió la Constitución de New Jersey. Sí. O sea que pasaron la ley en el estado de New Jersey, las dos cámaras de la legislatura y el gobernador también la aprobó. También aprobado por el Senado, el Congreso y el gobierno. Sí, la Asamblea, el Senado y el gobernador, y entonces después también hubo una enmienda que los votantes votaron a favor de este cambio de la ley, ¿verdad? Sí, y votaron en el noviembre del 2014. Y el voto fue muy grande a favor del cambio de la ley. Muy grande, sí. Sí. Omar, señor abogado defensor. Omar está bien. Está bien, Omar, ¿verdad? ¿Por qué era necesario cambiar el sistema? Bueno, de nuestra perspectiva, la reforma es algo favorable para nuestros clientes en el sentido de que anteriormente muchas personas se quedaban en la cárcel aunque sus cargos no fueran tan serios, simplemente porque no eran capaces de pagar la fianza. Y la fianza muchas veces era relativamente baja, pero personas pobres no las podían pagar. O sea que, por ejemplo, una persona que tenía unos cargos bastante menores, que le ponían una fianza de $2,500, que no podía ponerla, se mantenía en la cárcel esa persona. Exactamente. Y de otra forma también creo que la reforma toma más en serio la protección constitucional que tiene cada acusado, ¿no? Que la persona se presume que es inocente hasta que se compruebe culpable. Pero cuando la persona se queda en la cárcel por mucho tiempo esperando juicio, esa protección como que se va debilitando, como que se va borrando. Y entonces esta reforma toma eso en cuenta y a las personas que no se percibe que son un riesgo alto, se les pone en libertad. Y a las personas que se quedan detenidas, se le da un plazo al acusador para que los lleve a juicio. Y si no los han llevado a juicio después de ese plazo, entonces la corte puede ponerlos en libertad. O sea que empezando en enero de este año, cuando a una persona le ponen un cargo y el riesgo es mínimo, esa persona básicamente no lo ponen en la cárcel ahora. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? El proceso es que cuando la persona es arrestada, entonces esa persona aparece, creo que dentro de 48 horas, ante un juez. Correcto. Entonces el juez determina si va a ser puesto en libertad sin condiciones o si va a ser puesto en libertad bajo ciertas condiciones dependiendo del riesgo. Ahora, si el acusador hace una petición para que esa persona sea detenida antes del juicio, entonces se le da otra audiencia, creo que también dentro de 3 días al acusado, y en esa audiencia la corte, teniendo en cuenta las posiciones de cada
del acusado, tanto como del acusador. Entonces decide si es que el acusador tiene suficiente evidencia para creer que probablemente se cometió un delito y si encuentra eso, si la persona va a ser puesta en libertad aunque el acusador no lo quiera. Y la presunción bajo la ley, a menos de que la persona sea acusada de los crímenes más serios, es que la persona va a ser puesta en libertad. O sea que yo creo que todo eso es algo bienvenido para nuestros clientes y de nuestra perspectiva. O sea que crea un sistema un poco más justo en el sentido de que un individuo que no pueda pagar una fianza mínima y anteriormente se quedaba detenido pendiendo hasta que el caso se resolviera, muchas veces por meses y meses y meses. Hasta por años. Hasta por años. Ahora esa persona puede salir a la calle. Exactamente. Pero también si una persona es bien riesgosa y ha cometido unos crímenes bien serios, no tiene derecho a fianza. Y eso es como digamos, eso es lo que a nosotros nos da un poco de pausa, porque en realidad esas personas no pueden salir. Pero tomándolo todo en cuenta, yo creo que es un beneficio para nuestros clientes porque, bueno, según las estadísticas, hay hoy menos 25% menos de personas en la cárcel esperando juicio que antes de la reforma. O sea que yo creo que, bueno, siempre en un compromiso hay que dar para recibir, ¿no? O sea que eso es algo que las personas se queden en la cárcel detenidas sin fianza, sin poder salir antes de juicio, no es algo ideal. Pero como dije anteriormente, eso está marcado, digamos, por la obligación que se le pone al acusador, que tiene que traer a esas personas a juicio rápidamente. O sea que el proceso se ha acelerado para llegar a esos juicios. Exactamente. Bueno, me deja hablar un poco con Yara. ¿Y cuál es la parte tuya en este proceso? Tú trabajas para la corte, ¿verdad? Sí, yo trabajo para la corte bajo la unidad nueva que fue creada por el Poder Judicial. Entonces, yo trabajo para la unidad de servicios antes de juicio. La unidad mía es la unidad también que hace los reportes de la evaluación de riesgos de los acusados que son arrestados. Después que los arrestados o los acusados tienen su cita de la corte y si ellos son puestos en libertad, la unidad mía tiene la responsabilidad de vigilar a esos acusados. La vigilancia depende en el riesgo que ese acusado específico puede, el riesgo que ellos lo pueden incomparecer, que eso sería no venir al tribunal cuando es requerido, o también la seguridad de la comunidad. ¿Cómo tú evalúas riesgo? Cuando tú recibes el caso originalmente, ¿qué haces tú cuando recibes un caso nuevo antes de que tenga la persona la primera audiencia frente a un juez? Sí, entonces la evaluación es un algoritmo en la computadora que nosotros tenemos acceso y esa evaluación toma en cuenta varios factores de un acusado individualmente. Todos los acusados son evaluados individualmente y los factores que se toman en cuenta son cuáles son los cargos que un acusado enfrenta ahora, cuáles son los cargos presentes. También toma en cuenta si el acusado tiene cargos pendientes. También toma en cuenta la edad del acusado. Entonces, hay varios otros factores que esa evaluación toma en cuenta y esa evaluación al final le puede dar una recomendación o le da una recomendación a un juez que después de eso en la audiencia tomará una decisión si el acusado puede salir en libertad o si el fiscal hace una orden de detención, el acusado tendrá otra audiencia de detención en 3 días. Sí. Cuando hay la primera audiencia frente al juez,
El fiscal, ¿cómo se envuelve el fiscal en ese momento? ¿Tú tienes esa evaluación que acaba de hablar Yara de ella? Sí, tenemos la evaluación y la evaluación tenemos Evaluación de riesgo, ¿verdad? De riesgo, sí. Para determinar el riesgo, si es una persona de mucho riesgo o de poco riesgo. Correctamente. En la fiscalía tenemos una policía que dice que nuestro fiscal general mandó que todos los condados usan. Sí. Entonces es como Sí, reglas que nosotros tenemos que usar para saber qué va a ser nuestra recomendación para el juez. Entonces miramos si los cargos, qué son los cargos, si son graves, si no son graves, cuántos cargos anteriormente tenían, si estaban en libertad en otros cargos cuando cometieron los cargos presentes, y también si hay violencia o también cuánto tiempo pueden estar encarcelados. ¿Y ese proceso cuánto tiempo? Desde el momento que la persona se arresta al momento que tiene esa primera audiencia, ¿cuánto tiempo pasa? 2 días. Máximo de 2 días. Máximo de 2 días, sí. O sea que Muchas veces en 48 horas todo este proceso se está haciendo. Muchas veces en 24 horas. Muchas veces 24 horas. Sí. Y está frente a un juez el individuo en ese momento, ¿verdad? Sí. Y entonces en ese momento tú argumentas, tú tomas posición basado en las diferentes requerimientos que ha establecido el fiscal general. Sí. Y en Sí. ese momento, ¿también tiene defensor público en ese momento la persona? Todos los acusados tienen público. O sea que tiene el defensor fiscal está público. presente, está el juez, el fiscal está presente y el defensor público está presente. Sí, todos están Y presentes. la persona que trabaja para la corte también está presente, que fue la que hizo la evaluación de la examinación de la fórmula para determinar el riesgo de la persona. Hay una persona de la unidad siempre está ahí en la corte también. Sí. So, Omar, en ese momento tú estás en la corte representando al individuo frente a un juez. Entonces, lo que ocurre es que si el juez va a poner en libertad al acusado, nosotros simplemente queremos asegurar de que va a ser puesto en libertad sin condiciones, o si le van a poner condiciones, que las condiciones sean lo menos restrictivas posibles. Ahora bien, cuando el acusador hace una petición para detener al acusado antes de juicio, entonces el proceso es un poquito más complicado. La petición la hace el fiscal, ¿verdad? El fiscal, El fiscal. el fiscal llevándose por las consideraciones que ha dicho Edmund. Exactamente. O sea que Y el fiscal hace una moción para dejar a la persona detenida. Exacto. Pero Si no- ese día no pasa esa audiencia, ¿verdad? No, usualmente la audiencia se oye 3 días Impresión. después. 3 días después. Si nosotros no aplicamos en la primera audiencia, el juez le tiene que dejar al acusador a su libertad. Exacto. O sea que si el fiscal no hace una moción para detener, Sí. en ese momento ese individuo lo dejan en libertad Sí. con algunas condiciones. A veces con condiciones, a veces no. A veces sin condiciones, ¿verdad? Y cuando dejan a esa persona en libertad, y ahora, ¿qué proceso empieza ahí para tu oficina? Cuando la persona la dejan en libertad, empieza el proceso de la oficina. Nosotros tenemos que tener algún tipo de contacto con el acusado lo más pronto posible. Si es el mismo día o si no, que ellos nos llamen. Todos ellos tienen una carta que se le da cuando ellos van a salir de la cárcel, y esa carta tiene instrucciones de cómo ellos pueden contactar a todos los agentes o el agente que está asignado a su caso. Las condiciones de reportarse varían en que algunos acusados, dependiendo en el riesgo, tengan que llamar a un agente una vez al mes, y después de ahí va la próxima, es que puede llamar a un agente una vez al mes, y también se requiere que se reporte a la oficina una vez al mes. Después de eso, se requiere que el acusado tenga contacto con su agente semanalmente. Y la forma más restrictiva que los acusados pueden ser puestos en libertad es con vigilancia electrónica. Y todo eso lo hace la unidad de
servicios antes de juicio. Nuestra unidad, nosotros tratamos de ayudar a estos acusados a que ellos puedan tener éxito en este programa. Éxito se mide por que ellos vengan a la corte cuando sea requerido y también que no cometan ningún otro delito mientras que están afuera esperando su juicio. O sea que basado en el nivel de riesgo, Sí, se hace diferentes tipos de condiciones. sí, O sea que en ese sentido, cuando no hay una moción para detener para el fiscal y esas personas que se dejan en libertad en ese momento son supervisadas por la unidad de vigilancia antes de juicio. sí. Y cada condado en New Jersey tiene un sistema de vigilancia antes de juicio, Sí. ¿correcto? Correcto. Y esa es la unidad que tú trabajas, ¿verdad? Sí. O sea que si a esta persona tiene un bajo riesgo, se tiene que reportar una vez al mes Sí, por teléfono. por teléfono. Pues si tiene un poquitito de más riesgo, a lo mejor reportan semanalmente o en persona. Sí, sí. Y si es un riesgo más alto, hasta le pueden poner un Brazalete. un brazalete electrónico. Sí. Y eso se hace algunas veces. Sí. Y eso se hace normalmente en esa primera audiencia. Sí. En esa primera audiencia. Pero si el fiscal hace una moción para detener, entonces la persona se mantiene detenido en ese momento. ¿Es correcto, fiscal? Sí, por lo máximo 3 días hasta la próxima audiencia. La primera audiencia lo oye un juez municipal, ¿verdad? Sí. Aquí en este condado, pero acá, en el estado de New Jersey, en casi todos los lugares, es un juez municipal. La segunda audiencia, Omar, va enfrente a un juez superior, ¿correcto? Correcto. Y entonces ahí el acusado tiene derecho a que el acusador le provea cualquier clase de evidencia que el acusador va a usar para pedirle al juez que lo detenga antes de juicio. En esa audiencia, como dije anteriormente, se va a determinar por el juez si hay suficiente evidencia como para creer que esta persona cometió este delito, y si el juez encuentra eso, entonces seguimos al argumento acerca de sobre la objeción del acusador, si la corte puede poner en libertad a este individuo con condiciones. Sí. Y tú hablaste anteriormente, Omar, que desde que empezó este programa, por este proceso, hay como un 25% menos personas en la corte, en la cárcel del condado ahora, en el estado de New Jersey completamente, alrededor del 25% menos que lo que había hace 2 años atrás. Exacto. Y eso para nosotros es algo positivo, no solamente para nuestros clientes, sino que para la comunidad en general. Sí. ¿No? Porque el impacto de tener una persona en la cárcel es tremendo. En términos, pueden perder custodia de sus hijos, pueden perder la casa, pueden perder el trabajo y pierden la libertad, desde luego. O sea que es un impacto tremendo. O sea que especialmente a esas personas que anteriormente, cuando le ponían fianza muy baja y son de bien bajo riesgo, estamos hablando de algunos cargos menores, ¿verdad?, que estaban en la cárcel, y esa gente no están en la cárcel ahora bajo este programa, ¿correcto? Exacto. Y están siendo supervisados, desde luego, para estar seguros de que ellos van a comparecer en corte cuando vengan el caso de nuevo. Y eso está muy bien, porque una de las quejas de las personas que se estaban oponiendo a la reforma era, bueno, si vas a soltar a estos delincuentes, entonces eso va a ser un desorden en la calle. Lo cual en realidad yo no creo que era algo que podía ser justificado, pero ahora que ellos tienen supervisión antes de juicio, pues entonces esa preocupación ya está tomada en cuenta. Y hasta ahora parece que el sistema está trabajando hasta bien. ahora. Llevamos como 10 meses en este proceso, hasta ahora, empezó en enero del 17, y hasta ahora los resultados son bien positivos. Alrededor del 20 o 25% menos personas en la cárcel antes de juicio. También el crimen ha bajado también un poco. Y esas personas que son bien riesgosos, que han cometido crímenes bien serios, están en la cárcel sin fianza. ¿No es correcto, fiscal? Eso es correcto. Y algunos de ellos ya van a ir ya tenían su juicio o van a ir a juicio en este mes y el próximo mes. Es que personas, hablamos anteriormente del proceso de acelerar, ¿verdad? De acelerar el sistema
O sea que hay ciertos límites de tiempo para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Eh, El primer límite es si están detenidos, tienen que ir a juicio entre 180 días, entonces 6 meses, y la presentación al gran jurado, entre 90 días. 90 días. O sea que si estás detenido en la cárcel, el fiscal tiene que hacer su presentación al gran jurado en 90 días. Sí. ¿Anteriormente tenía alguna limitación el fiscal? Ninguna, sí, ninguna limitación. O sea que ahora tiene que moverse el fiscal rápidamente para mover esos casos, ¿verdad? Mucho más rápido, porque antes no había limitación. Entonces, Sí. si nosotros no queremos tomar 5 años, nos podemos tomar 5 años, era el máximo. Sí. Y aunque había ciertas leyes en específico, pero el programa de acelerar, no, como existe ahora bajo la ley, no existía anteriormente. No. Y ahora ya se han empezado a tratar esos casos. Sí. O sea que un caso que antes hubiera tomado meses o años en llegar a juicio, ahora se ha llevado a juicio en 10 meses. O sea que yo creo que eso es bueno para todos los que están, los que aparecen en las cortes criminales, ¿no? O sea que la persona ya sabe lo que va a ocurrir, no se queda con esa incertidumbre que está encarcelado esperando y esperando y esperando. ¿Cómo trabaja tu oficina supervisando a esas personas que están esperando juicio o esperando que se presente el caso al gran jurado? El Poder Judicial ha trabajado muy fuerte para que nosotros tendremos ¿cómo se dice? El equipaje para poder tener contactos con estas personas básicamente todos los días. Los defendientes que son asignados a mí, que están en vigilancia electrónica, la mayoría de ellos, yo hablo con ellos casi todos los días. También el Poder Judicial hizo posible que ahora estas personas puedan tener en su teléfono, que le manden mensajes de texto que le diga cuál es su próxima fecha que tiene que comparecer en el tribunal. Ese mismo programa le manda llamadas telefónicas a los acusados, que le deja saber cuáles son la próxima cita con su agente de servicios antes de juicio y también cuál es su próxima cita con el tribunal. Tú hablaste anteriormente de qué es lo que hacía, qué es lo que le daba éxito al proceso de supervisión antes de juicio. Hay dos cosas, ¿verdad? Número uno, que se presenten a juicio. Sí. Y número dos, La seguridad de la comunidad. la seguridad de la comunidad, ¿verdad? Esas son las dos cosas principales en el proceso de supervisar. Claro. O sea, que no cometan otro crimen. Exacto, sí. Exactamente. ¿Y cuántas personas tú supervisas actualmente? Actualmente yo tengo 100 personas, 100 acusados que yo superviso los casos de ellos. ¿Y algunos de ellos hablas casi diario con ellos? Sí, sí. Los que son un poquitico de más riesgo. Sí. ¿Y los que son de menos riesgo? Yo hablo con ellos una vez al mes, 2 veces al mes, o ellos me llaman, saben que me pueden llamar en cualquier momento si tienen una pregunta o si recibieron una carta que ellos no entienden porque le cambiaron la fecha, preguntas así. Sí. Y tú puedes conversar con los que hablan español en español, desde luego. O sea que hay personas bilingües que trabajan en la agencia, ¿correcto? Sí, sí, claro que sí. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que no hablan inglés y se le puede hacer a ellos más difícil llamando a un tribunal a averiguar cuál es su próxima cita aquí en la corte. Pero ahora con este programa ellos me pueden llamar a mí porque yo soy la gente que supervisa su caso y yo le puedo dar esa información. Es mi trabajo darle esa información. Yo quiero hablar un poquitico más acerca de la fórmula de examinar el riesgo. Okay. Esa es una fórmula objetiva, ¿verdad? Sí. O sea que no es basada en evidencia, no es basada en prejuicio de ningún tipo, ¿verdad? Sí. O sea ¿cuáles son esos factores que miran cuando tú recibes el caso ese? ¿Qué es lo que cómo tú incorporas esa información para tener esa determinación de riesgo que después va al juez? Sí. Los factores, lo más importante es cuáles son el crimen que el acusado está enfrentando ahora y también si ese crimen es violento. Después... O sea que si es violento, entonces
probablemente el resultado va a ser Sí. que hay que de mantener a esa persona detenida. Sí, si el crimen es violento, es muy probable que eso le va a subir a la persona su calculación en el examen de riesgo, y también le va a indicar a un juez que está viendo esa calculación que quizás esta persona tiene mucho riesgo a la comunidad y quizás esa persona tiene riesgo a incomparecer. Entonces, Y esas son las personas que se mantienen detenidos. sí, Y esas son las personas que normalmente el fiscal hace la moción para detenerlo. sí, claro. Desde luego, esa información que tú tienes en ese examen de riesgo, el fiscal lo tiene, Sí, el defensor lo tiene sí. y el juez lo tiene, ¿verdad? Y entonces, después que todo el mundo tiene esa información, hay una audiencia, hay argumentos y el juez hace una determinación final. Sí. Y si se determina de que la persona es poco riesgo, que riesgo en medio, no muy, ¿sabes? Los pocos riesgos normalmente son dejados en libertad. Los muchos riesgos normalmente van a ser dejados detenidos. Los del medio, ¿cómo se trabaja en esos casos? Bueno, después de la audiencia es muy importante que nosotros tratemos de dejar esas personas que están detenidos, dejarlo a ellos en libertad lo más pronto posible. Y cuando nosotros tenemos esa cita con ellos, les dejamos saber cuáles son sus condiciones. Usualmente a las personas que el riesgo es medio, ellos están viniendo a la oficina una vez al mes a ver a su agente y hacer su entrevista una vez al mes en la oficina, y también adicional una llamada con su agente, hacer una entrevista por teléfono. Sí. ¿Qué diferencia hay entre tu trabajo y el trabajo de la oficina de probatoria? Okay. Muy importante esa pregunta, porque para la unidad de nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que estos acusados no han sido hallados culpables de un crimen todavía. Eso es una de las diferencias. Las personas en probatoria, el caso de ellos ya ha pasado esa etapa. Los casos de nosotros no han pasado esa etapa. Entonces, también nosotros no somos una unidad del orden público. No somos de naturaleza punitiva. Nosotros tratamos de ayudar a los acusados a que ellos cumplan con las cosas que ellos tienen que hacer por que el juez le puso las condiciones, y también nosotros podemos hacer referidos a servicios que puedan haber en la comunidad, que puedan ayudar a estas personas y también a su familia. De naturaleza, este programa antes de juicio no es punitivo, y tratamos de ayudar a los acusados. Y es muy importante siempre tomar en cuenta y acordarse que estas personas no todavía han sido hallados culpables de un crimen. Y en la Constitución, señor fiscal, hay una cláusula que todos lo hemos aprendido desde que estamos en el quinto grado, ¿verdad? Que es que todo el mundo que es acusado de un crimen se presume inocente, ¿verdad? Inocente, sí. O sea que lo que está haciendo aquí es básicamente hacer eso, pero también evaluando riesgo, ¿no es así? Sí. ¿Cuáles son las dificultades que tú ves en la incorporación de esta nueva ley? Algunas dificultades que a veces la herramienta que se usa para el asesoramiento que hace la unidad de vigilancia no está completo. A veces no tiene toda la información que necesitamos para hacer una decisión de aplicar para detener a este acusado o no. Eso es una dificultad. A veces gente son de otros estados y entonces no sabemos toda la información del pasado de ese acusado. Esa es otra dificultad. También muchos que son jóvenes, tienen 18 o 19 años, la delincuencia todos de la corte de familia, de parte de familia. Entonces, muchas veces es más difícil obtener esa información también para hacer una decisión para aplicar, para detener o no. O sea que tú tienes que hacer como fiscal, tienes que tener vigilancia acerca de todos estos detalles para estar seguro de que
que estás haciendo las recomendaciones correctas. Sí, porque nosotros no queremos detener a alguien, sino supuesto estar detenido. Exactamente. Porque Pero no tampoco es no quieren fácil. dejar nadie salir si no tiene toda la información, Sí, ¿verdad? entonces la dificultad es tener toda la información que existe para examinar todo y hacer una decisión. ¿Está trabajando el sistema bien hasta ahora? Yo creo que sí, yo creo que está trabajando muy bien. Yo tuve un juicio de homicidio el mes pasado, que fue bajo la reforma. El acusado fue cargado con el homicidio en febrero y el juicio supuesto estar en septiembre, pero con el huracán lo tenían que mover a octubre, pero en menos de un año, que es bien raro en este estado para un juicio de homicidio, en menos de 8 meses ya hicimos el juicio y ya tenemos los resultados. Sí. Entonces, antes, un homicidio antes de la reforma, hace 2, 3, yo tuve un juicio el caso era 5 años, porque no había la reforma, entonces no teníamos que hacer los juicios con limitaciones, no habían limitaciones. Tú podías estar en la cárcel muchos años antes de juicio. Entonces yo creo también es importante para la fiscalía, porque si van a tener un juicio y los cargos son graves, los testigos, yo pienso que se pueden recordar los hechos más fácil si es entre un año o si es entre 6 meses. Si se demora el caso 2, 3 años para ir a juicio, ya esos testigos tal vez se mudaron a otros estados, otros países, tal vez están cerca, pero no se recuerdan los hechos como la verdad, como pasaron. Sí. Y también las víctimas no tienen el resolución de sus problemas, ¿verdad? Sí, y eso era problemático antes, porque es mucho estrés para la familia si no tener el resultado para algo que tal vez pasó o no pasó, pero si con el juicio hay resultados y ya la persona, la víctima o la familia de la víctima ya puede cerrar ese capítulo en su vida y comenzar el próximo. Sí. O sea que, número uno, las personas que son bajo riesgo están en libertad antes de juicio. Se tienen que reportar regularmente, dependiendo del riesgo, a la oficina de monitoría, de vigilancia, antes de juicio. Número dos, las personas que son bien riesgosas, alto riesgo, ya sea por los crímenes que han cometido, por los crímenes que han tenido anteriormente o otros factores, se quedan en la cárcel pendiente un juicio. Pero el fiscal tiene ahora que esas personas que están en la cárcel inmediatamente actuar. Sí. 90 días para presentarlo al gran jurado y después inmediatamente traerlo a un juicio frente a un juez y frente a un jurado. Sí. ¿Está trabajando, Omar, el sistema hasta ahora? Pues yo creo que sí, no solo tenemos la evidencia anecdotal o la estadística que dice que le hemos mencionado anteriormente, acerca del 25% menos de personas en las cárceles, pero también han habido evaluaciones a nivel nacional que han comparado este sistema con los demás sistemas comparables en los Estados Unidos, y nuestro sistema está encontrándose como favorable, ¿no? Yo creo que algunos de las evaluaciones han hallado que es el mejor sistema. O sea que sí, está trabajando. Lo que requiere de nosotros es en realidad más agilidad, ¿no? Porque los plazos de tiempo no solo le afectan al acusador, sino que también a nosotros. Nosotros con los mismos recursos parece que tenemos que hacer un poquito de más trabajo, pero con tal de que sea un beneficio para nuestros clientes, pues nosotros estamos listos. Exactamente. El recurso es una cosa que es problemática, porque quizás necesitaban más abogados defensores, más fiscales, y hay limitaciones en los presupuestos y eso. Pero el punto que tú dijiste de que recientemente hubo unos artículos que salieron de evaluaciones de lo que se ha hecho en Nueva Jersey desde enero. Estamos en el mes número 11 de esta nueva ley, ¿verdad?
que dicen de que el programa de Nueva Jersey es uno de los mejores programas de justicia, de reforma a la justicia criminal en los Estados Unidos, donde nos dieron una A comparado con los otros estados. Y parte de eso es que desde el principio hemos estado todos los aspectos del sistema judicial trabajando juntos. Los fiscales con los abogados defensores, con la corte, trabajando juntos para establecer un sistema que trabaja y que es beneficioso a todos. No perfecto, pero beneficioso a todos. Esos artículos en la prensa hace como 2 semanas atrás, pues nos trajeron mucho agrado a la Corte, de que vimos de que este programa ha sido evaluado y han determinado que nos dieron una A. Muchos estados cogieron una D. Y parte de eso es porque muchas de las personas que están pendientes de juicio están detenidos. No porque son riesgo a la comunidad, porque son pobres, porque no tienen el dinero para pagar una fianza de $1,000, $2,000 o $3,000. También este programa trabaja porque esas personas que son peligrosos y un riesgo a la comunidad no tienen derecho a fianza. Y yo sé que te da un poquito de preocupación eso, Mal, pero y eso fue por lo que los votantes de New Jersey votaron, para establecer ese sistema constitucional bajo nuestra Constitución del Estado de Nueva Jersey. O sea que hasta ahora, pues el programa está trabajando muy bien. No perfecto, siempre hay dificultades, como habían dificultades bajo el programa anterior también, cuando había fianza, porque mucha gente fiscal lo dejaban salir en fianza y también cometían crímenes, ¿verdad?, anteriormente. Y por lo menos ahora hay una evaluación objetiva, y esa evaluación objetiva también la hace el fiscal al principio del proceso para determinar si va a poner cargos con arresto o sin arresto, ¿verdad? Pero también esa evaluación objetiva también requiere que todos los participantes tengan la oportunidad de observar y argumentar los puntos de vista del caso. Y yo creo que hasta ahora pues, ha sido un proceso bien interesante. ¿Quieres decirnos algo acerca más de lo que tú haces como para cerrar el programa? Bueno, ¿O qué mensaje querías darle a la comunidad con respecto a tu unidad? Bueno, el mensaje sería que el programa de nosotros está aquí para ayudar a esas personas que han sido acusados de un crimen, que ellos han sido evaluados de bajo riesgo. Y nosotros los vamos a ayudar, yo y también mis compañeros de trabajo. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días, tratar de averiguar cuáles son las formas que nosotros lo podemos ayudar a los acusados y a su familia mientras esta etapa que puede ser muy estresante para el acusado y la familia. Y tú estás hablando de todos los días. Los sábados también trabajan ustedes, ¿verdad? Sí, nosotros Y trabajamos el fiscal sábado. y el defensor también trabajan los sábados. Sí. Y hemos creado un sistema virtual de una corte virtual, o sea, que electrónicamente, por televisión, ¿verdad? Sí. Para que se oigan los casos, un juez oye los casos, el fiscal hace su argumento, el defensor hace su argumento, y ustedes en la unidad de examinación de vigilancia también hacen sus evaluaciones y se la presentan al juez. Sí. Y se hacen 6 días a la semana, 6 días a la semana, sí, porque incluyendo los sábados. estos casos tienen que estar procesados entre 48 horas de la hora del arresto. Porque no queremos que un individuo esté arrestado más tiempo de lo que tienen que hacerlo. Sí. ¿Fiscal? Bueno, nosotros trabajamos todos los días, todas las horas, porque los fiscales, cuando un policía está investigando un caso y necesita, él no hace la decisión que si los cargos se van a poner con arresto o sin arresto. Para esa decisión ellos tienen que llamar a la fiscalía y después un fiscal escucha todos los hechos y hace una decisión si lo van a poner
los cargos con arresto o sin arresto. Eso es un momento bien importante en el caso, ¿verdad? Sí, porque si es sin arresto, tú sabes, pon los cargos, le dan un pedazo de papel y están a su libertad. Sin arresto, aquí tiene su libertad, pero preséntate a la corte tal y tal día. Sí. Correcto. Y después con arresto es cuando todos los requerimientos con la reforma es que La primera audiencia La primera inmediatamente audiencia. bajo 48 horas, después la moción para detener y después la determinación si van a ser dados libertad o no. Si son dados libertad, entonces son supervisados por el programa de vigilancia. sí. Entonces a mí me gusta el sistema. Yo sé que está trabajando, va a seguir a trabajar y es porque nosotros estamos haciendo el trabajo juntos. Y yo sé que va a venir algunos cambios, pero esos cambios van a venir para mejorar el sistema. Yo sé que nosotros tenemos recomendaciones de la Fiscalía, también el Defensor Público está sometiendo sus recomendaciones siempre para cambiar las cosas chiquitas para que el sistema trabaje mejor y para que todo el mundo esté en un sistema que trabaje para todos. Correcto. Que sea un sistema justo que trabaje para todos. Sí. Omar. Bueno, yo estoy de acuerdo que nuestra oficina ha estado involucrada en este proceso desde el principio y yo creo que eso ha causado que la oficina del Defensor Público apoye esta reforma. Nosotros siempre estamos interesados en que la presunción de inocencia siempre sea valorada y en darle y que nuestros clientes reciban un juicio justo y rápido. Y yo creo que eso ahí va apuntando la reforma. Muy bien. Y quiero darle las gracias pues a los tres profesionales que están aquí esta mañana hablando de estos cambios a la ley del estado de New Jersey. Espero de que les dado un poquitico de información a la comunidad para que aprendan un poquitico más acerca de este programa. En cada condado hay personas que hablan español que pueden darle más información si tienen más preguntas. Yo estoy muy orgulloso de haber participado en este panel y le doy las gracias por la atención a todos y espero que sepan hoy un poquitico más acerca de este programa de los cambios a la justicia criminal del estado de New Jersey que empezó enero 1 del 2017. Muchas gracias y nos vemos pronto.